capítulo 3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. ¿Lo tenemos? Muy bien. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos. ¿Qué es esto? ¿Es en la ¿Su celular? No. Aquí hay una batería, no sé si será esto que está interfiriendo. No. Vaya para allá. No sé si es eso. En el nombre de Jesús. ¿Ya? Parece que era eso. Porque la batería tiene cierta energía y puede ser que está causando un feedback ahí. Creo que es eso. Muy bien. Hebreo. Bien. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. No sé si tenemos problemas con los cables, hay que reprender esa malicia o es el problema. No creo que sea el inalámbrico. El poder de la palabra. El genuino cristiano, la genuina iglesia, tiene como fundamento ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo mismo. Pero Jesucristo mismo es la palabra viva. Él es la piedra principal del ángulo. Según 1 Corintios, vamos a buscarlo. Según 1 Corintios capítulo 3, 11. El apóstol Pablo declara que Jesucristo es la piedra angular del fundamento de lo que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, el genuino cristiano, la verdadera iglesia, tiene como fundamento, como base, a Jesucristo mismo. No hay que ser teólogo, no hay que tener mucho conocimiento para entender esta doctrina. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, todas nuestras actuaciones tiene que estar movida y dirigida, o mejor dicho, debe moverse en función de ese fundamento. Vuelvo a repetir, nada de lo que yo pueda decir puede ser aceptado como verdad si no está basado en la palabra de Dios. Cualquier cosa que yo diga aquí, si no está escrito en la palabra, no lo acepte como una verdad. Nunca acepte una verdad o un hecho como una verdad por lo que yo diga, si no está constituido y basado en la palabra de Dios. De lo contrario, como dice Pablo en el libro de Gálatas 1:8, si alguno de vosotros os anunciare otro evangelio diferente al que os he anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. De manera que cualquiera que predica un evangelio no basado en la palabra, en el fundamento que es Cristo, es maldito. Suena duro. No lo digo yo. Yo simplemente tomo prestado lo que dice Pablo en Gálatas. De manera que todo lo que hagamos debe girar en función a la persona de Jesús. Jesús tiene que ser glorificado. Jesús es la piedra principal del ángulo, del fundamento que es la iglesia. Jesucristo es la palabra viva. Toda nuestra fe se basa en la persona de Jesucristo y en su sacrificio. Cuando un hombre, cuando una mujer
hablan de ellos, pero nada de palabra. Ese evangelio está fundamentado en fundamentos humanos. Pero cuando la palabra de Dios está enfilada, enfocada y dirigida en glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, por más sencillo y por más pobre que pueda ser el individuo quien predica la palabra, esa palabra tiene que ser aceptada como palabra de Dios. ¿Se escucha, hermano? ¿Sí se escucha? No sé, tengo problemas con el oído y cosas. Cuando hablamos sobre el poder de la palabra, no estoy hablando de confesiones positivas, cosas que por el hecho de decirla, decimos la palabra tiene poder, tiene efecto. No, hermano, cuando hablamos de la palabra poderosa, la palabra que convence de pecado, no estoy hablando, repito, de confesiones positivas, que repita esto, cosas por el hecho de decirla tienen un efecto sobrenatural y místico, sino al poder de la palabra de Dios, que sin que tengamos que decir nada, ella por sí sola es poderosa. Yo era uno de los que decía eso. Confiesen, digan, confiesen, hablen. Y muchas veces sacamos de contexto un texto bíblico que no quiso decir nunca eso. Y decimos, en la lengua está la vida y la muerte, y es cierto. Amén. En ese sentido es verdad. Y no podemos negar eso. Pero cuando hablamos de la palabra como tal, la palabra de Dios, que es Jesucristo, el verbo hecho carne, esa palabra no necesita ser confesada porque ella por sí sola es la palabra de Dios. Amén. Yo recuerdo que yo decía, entre más tú repites esto, se cumple. En ese aspecto, hermano, no estoy de acuerdo. Claro, si tú vives diciendo, tengo cáncer, tengo un dolor aquí, yo creo que es cáncer porque mi abuela también se murió de lo mismo. Eso es cáncer, eso es cáncer. El diablo que está ahí cerquitita escuchando dice, ah sí, lo creíste ahorita, y te mete el asunto. Te mete el asunto y tú te lo crees. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios como tal, que es a lo que quiero en esta mañana referirme, esa palabra no tiene que ser repetida en el sentido como si fuera un papagayo, como si tuviese un poder místico. La palabra no tiene un poder místico. Es que la palabra de Dios es poder de Dios. Y no un poder que desciende y que depende de mi confesión. Es que la palabra, aunque yo no la confiese, ella tiene poder. Ella tiene poder. Poder para producir milagros, producir sanidades, producir, hermano, donde el desierto no puede producir agua. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 3. Lo leímos hace un momento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Mire usted el verbo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí la acción está en el verbo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. El universo y todo lo que contiene el universo, incluyendo el mundo entero, incluyendo todo lo que nos rodea, fue hecho por la palabra. No fue una explosión que se dio, como los científicos dicen. Esa es la mentalidad humana. Filosofías huecas y secas. No, que hubo un Big Bang, una gran explosión y hermano, no hay más necedad que el hombre trate de justificar su maldad y su pecado, decir que el mundo surgió así de una explosión. Absolutamente absolutamente falso. No, señores.
La palabra de Dios da suficiente margen y evidencia de que el universo fue creado por Dios, pero fue creado con la palabra. La palabra de Dios, que es la que usted y yo tenemos y que muchas veces no leemos, tiene poder. Esa palabra que nosotros tenemos en estas páginas, tiene poder. No las páginas, pero esas palabras tienen poder. Tienen un poder ilimitado. Nosotros tenemos, hermanos, el armamento más poderoso que cualquier ejército pudiese tener. Lo tenemos en la palabra. Porque todos aquellos poderosos, gobiernos, personas, ricos, millonarios, son producto de la palabra. Y mire, y Dios, mire usted, nosotros somos partículas de polvo en comparación a lo que es el universo. Eso es lo que somos nosotros, partículas de polvo. Que el día que Dios dice se te terminó tu tiempo, se te terminó tu tiempo. Arregla tu casa porque hoy te llevo. Porque todos nos vamos a morir. El poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, también amén de hambre. Yo recuerdo que yo estaba predicando en una iglesia y yo dije, ¿cuántos dicen amén? Y una por ahí que, amén. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Es un demonio. ¿Podemos cambiar el micrófono? Mío, hermano, ese es el diálogo que no quiere que predique. Ese es el diálogo, pero no le vamos a dar gusto. Ahora sí. Vamos a ver si es eso. Bien. ¿Qué pasó? No, déjenme hablar porque si no vamos a perder la línea. Allá hay que bajar el micrófono, el volumen. No, yo no quiero perder, no quiero que el diálogo nos entretenga. Yo creo que hay una palabra para nosotros en esta mañana. Y por eso el otro está así. Y vamos a comprar un nuevo micrófono cuando tengamos plata. Cuando hablamos sobre el poder de la palabra, entonces estamos hablando de que Cristo es el Señor, no de confesiones positivas. Repita que usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy, hasta que se convenza de que usted es hijo de Dios. Pero no funciona. Eso no funciona. Este es un acto de fe. Porque ahí lo dice Hebreo. Por la fe, mire usted, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que yo creo lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? ¿Qué es usted? Hijo de Dios. Si usted no lo cree, por más que usted se bautice en agua, que usted venga a la iglesia todos los días, que usted ayune, que usted ore, que usted haga esto, si usted no cree eso, todo lo demás no tiene ningún valor, ningún sentido. Entonces ahora entendemos por qué hay gente que ayuna, que ora, que hace esto, hace lo otro y sigue siendo el mismo. Simple, porque no ha creído quién es. Porque cuando tú sabes quién eres, tú te das a respetar. Tú te das tu lugar y te comportas como tal. Así es tan sencillo. Yo sé quién soy. Y por eso yo no permito que ninguna persona me venga a menospreciar. Por eso yo no permito que ninguna persona venga con calificativos hacia mi persona. Lo que me va a decir, dímelo en la cara y punto. Lo que yo tengo que decir te lo digo en la cara. ¿Verdad, Cum? Cum está así que, gloria a Dios. Cum dice, yo no sé para qué Lorena me sentó acá adelante.
el gran Kun. Sabemos, lo queremos mucho a este hombre de Dios. Hombre de Dios por fe. El fundamento de todo creyente descansa en la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de vida. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el verbo? Dios. La palabra en acción era Cristo mismo. Y Dios dijo, hágase aquello, hágase lo otro, hágase los animales. Todo. No fue que Dios vino y comenzó a hacer el caballo, y que voy a hacer el caballo ahora. Y comenzó ahí que, oye, me salió bien el caballito este. Ahora voy a hacer el león, y comenzó a hacer el león y le dio vida. No. Todo fue con la palabra. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Pero yo me imagino, y Dios dijo, cuando no existía nada de eso, Dios dijo, háganse los animales según su género y según su especie. Y ahí comenzaron a aparecer los leones, los animales. ¿Sabes que la única parte de la creación que Dios hizo con sus manos fue al ser humano? Todo lo demás lo hizo con la palabra. Y luego que hizo todo eso, Dios dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Vio el verbo? Hagamos. En plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora hagamos. Y Dios tomó del polvo y hizo al hombre, porque es la corona de Dios. Usted y yo somos lo máximo, somos lo mejor. Por eso Dios tomó el tiempo de hacernos en sus manos. Pero fue con la palabra como Él nos dio vida. Con sus manos nos hizo, pero luego que nos hizo, ¿qué hizo Él? Dice que ahí estaba el hombre. ¿Era un ser viviente? No, inanimado. Ahí estaba. Y Dios dijo, y Dios hizo, y sopló hálito de vida. Dios puso espíritu de vida en nosotros. Amén. El ser humano no es un espíritu. El ser humano es un ser espiritual, pero no es un espíritu, es un alma viviente. Cuando el espíritu entró en nosotros, fuimos y somos lo que somos. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Entonces, den un aplauso al Señor. Esto es solamente una introducción, así que no voy a terminar este mensaje. El poder de la palabra. Bien. Vamos a ver 3 puntos aquí. Vamos a ver la palabra manifestada, la palabra revelada y la palabra demostrada. Primero, el poder de la palabra manifestada. ¿Manifestada a quién? A los hombres. En el Antiguo Testamento, el Señor se manifestó de diversas maneras. De diversas maneras. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Juan, capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra viviente, la palabra manifestada, la palabra hecha luz. Y esa palabra se hizo carne. Y esa carne tuvo un nombre, Jesucristo. Y se manifestó a los hombres. En el Antiguo Testamento se manifestó por medio de los profetas.
Estos hombres hablaban la palabra. Los grandes profetas del Señor hablaban la palabra. Y Dios le daba palabras de juicio, palabras de consuelo, palabras de exhortación, palabras de arrepentimiento. Una serie de palabras, pero era palabra de ¿quién? De Dios. No hablaban palabras por hablar. No era lo que se les ocurría. Oye, el pueblo del lugar secreto está un poco perezosos. Voy a ver qué le digo al pueblo el domingo. No, hermanos, tiene que venir palabra de Dios. Tiene que existir palabra de Dios. Porque por más bonita que sea y sea lo más argumentada la palabra que yo predique, pero si no viene de Dios, repito, es como címbalo que retiñe, no tiene ningún valor. Y los estaría engañando. Pero la palabra, en la antigüedad, cuando venía el Espíritu de Dios, recuerde que en el Antiguo Testamento, el Espíritu no moraba, no radicaba en el hombre como en la nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, que es en la que vivimos, donde el Espíritu cohabita con nosotros, habita en nosotros. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el Espíritu Santo de Dios venía, reposaba y se iba de nuevo. Usted verá y dice, y vino el Espíritu del Señor. Y de repente el profeta recibía la palabra porque el Espíritu venía y se la revelaba. Pero se la revelaba para manifestarla a los hombres, para darle un consejo, para advertirle esto o lo otro. Cuando hay una palabra de Dios, cuando hay una palabra de Dios, o hay, sí, una palabra de Dios para nosotros, nosotros debemos escucharla y aceptarla. Si no la escuchamos, o mejor dicho, si la escuchamos pero no la aceptamos, nosotros tendremos que asumir las consecuencias. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado? Dios le está hablando a la humanidad. Les está hablando que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Pero ¿qué va? El hombre sigue terco. Terco. A veces es más inteligente el burro que el hombre. Porque sí, porque la burra de Balán iba por ahí y la burra vio lo que el profeta no veía. Y él sigue, que no sé qué, y la pateaba y la golpeaba, que te mueva, y la burra que no. Claro, la burra estaba viendo al ángel que tenía una espada que le decía, si pasas te muevo la cabeza. La burra fue más inteligente. Cuando yo hablaba en la escuela dominical hoy, que hay leyes que se están aprobando en Latinoamérica, leyes aberrantes, y ni se diga en Europa, leyes que van en contra de la palabra, que van en contra de los valores y principios bíblicos. Cuando uno escucha esas clases de aseveraciones, de declaraciones que hace la ONU, que hace la Unión Europea y gobiernos, la mayoría gobiernos izquierdistas, uno queda horrorizado. Uno queda horrorizado cuando es tan normal aceptar que dos hombres se besen. Ese es su derecho. Ese es su derecho y nadie tiene derecho a cuestionarles. Y quien los cuestione va preso. Eso viene, hermano. Esas leyes se están aprobando. La idea es acorralar a la iglesia. La idea es acorralar al pueblo de Dios. De tal manera que usted no pueda decir eso. Ahora usted lo dice y lo cuestiona. Pero no hay pena ni de cárcel ni de muerte. Pero escuche, hermano. Va a llegar el día, no muy lejano, que va a estar prohibido que usted señale a los homosexuales. Porque ellos tienen derecho. En Suecia, lo he repetido varias veces, creo que es Suecia, sí. Se aprobó una ley donde los animales, hay una ley donde la mujer y los hombres pueden casarse con los animales. Porque ese es su derecho. Imagínese, un perro entrando por aquí. Plan, 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 plan. Y el perro, wow, wow.
porque se va a casar con la mujer. Esto da risa y esto parece sacado de un cuento, qué sé yo, sacado de la mente de algún loco. Esto hace unos 20 años atrás era imposible creerlo. Es más, estaba prohibido, era un tabú decirlo. ¿Cómo cree usted eso, pastor, si yo lo hubiese dicho hace años atrás? Pero ya es realidad. Ya es realidad. Ya están metiendo presos a los hermanos en las iglesias en Suecia. Entonces usted, hermano, ¿qué va a hacer si Bélgica entra también en ese terreno? Hay una ley que dice que todas las iglesias evangélicas tienen que aceptar a los homosexuales. Los aceptamos. ¿Cuándo dicen amén? Son bienvenidos a la casa de Dios. Tienen todos los derechos dentro de los parámetros bíblicos. Y los tenemos que amar. Y los tenemos que aceptar como personas. Pero aborrecer su pecado. Y llegarán. Pero si esa ley existiera, y llega aquí uno homosexual y dice, pastor, yo quiero que usted me case con mi novio. ¡Ay! ¿Qué? Sí, es mi derecho. Y si usted no lo hace, voy a la policía. Y va a la policía y la policía viene. Señor Tomás, ¿cómo es eso que usted no quiere casar a Pitufo y a Pitufa? Pero, no. ¿Usted sabe que la ley dice esto? ¿Los caso o qué? ¿O le cierro la iglesia? Eso va a suceder. Eso va a suceder, hermano. Y esto está acelerándose. Pero la iglesia está fundamentada sobre la base que es Jesucristo. Y mientras que Cristo sea nuestro fundamento, nadie podrá jamás convencernos a aceptar aberraciones semejantes. Nadie. Y si hay que dar la vida y si hay que lo meten preso, métame preso si quiere. Dirá alguien de repente, mientras que yo predico, eso es lo que usted dice, vamos a verlo si fuera verdad. Pero hermano, que me metan preso. Si a mí me metieron preso ya una vez. Sí, la policía en Ámsterdam me detuvieron 12 horas ahí metido en un lugar. Pero apareció el ángel del Señor y me libró. ¿Cuánto leyeron Lágrimas de Triunfo? Amén. Ahí dice la historia, ¿verdad que sí? Dice que ya quieren hacer una película de eso. Sí, dicen por ahí. Yo le dije que bueno, que el papel mío yo mismo lo voy a hacer. Broma. La palabra manifestada. Así que Dios le daba palabra a los profetas para que le hablaran al pueblo. Y por eso a ellos muchos los apedrearon y los mataron. Los mataron. Los mataban, los apedreaban, los aserraban. ¿Sabes que la muerte de uno de los profetas conocidos en la Biblia como profeta mayores, Isaías, fue aserrado? ¿Sabes lo que es eso? ¡Oh! Mano, eso debe doler. Es que creo que el pobre no sintió nada. Porque imagínense, le ponen un caballo allá, otro acá y otro acá y le abren así las piernas. Y así que, ¡ahora! Te hacen pedazos en cuestión de segundos. Esa era la muerte de esos hombres. ¿Por qué? Porque proclamaban la verdad. Porque manifestaban la palabra. Porque la palabra tenía poder. Mientras que en el Nuevo Testamento se manifestó por medio de la misma persona de Jesús. Jesucristo era y es y será la palabra de vida eterna. Y tiene palabra de vida. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Recuerden que hay primera y segunda de Juan. Pero no estoy hablando de primera y segunda, estoy hablando del Evangelio según San Juan, que es otra cosa. San Juan capítulo 6, versículos 67 y 68, mire lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quién es él? Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ah? ¿A quién iremos?
Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Si el mundo está corrupto, los gobiernos cada día se corrompen. Las escuelas le han permitido leyes para que eduquen a nuestros hijos y le digan que si tú sientes ganas de ser mujer, no hay ningún problema, ser mujer pues. ¿A dónde iremos, Señor? Y a las iglesias son pocas, porque predican un evangelio raro. Señor, ¿a dónde voy? Me voy a África. En África está peor. Bueno, me voy a Panamá. No, Panamá está igual. Me voy al fondo del mar. No puedo, me ahogo. Entonces, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida. Es la única opción de este mundo. Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es la palabra manifestada. Él les predicó a todos por igual. Y la gente le seguía. Para arriba y para abajo. Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve. Bajo ese sol que quemaba. Ahí estaba la gente. Pero un día Él se paró. Y usted lo puede leer ahí mismo en el capítulo 6, donde estamos leyendo. Un día Él se paró y les dijo algunas verdades. Los confrontó. Aquellos que le seguían, que eran discípulos de Él, y que decían, duras son estas palabras. Y desde entonces no le seguían. Y Cristo le responde en función a eso. ¿Acaso vosotros os queréis ir también? Y Pedro, siempre hemos hablado mal del pobre Pedro, pero en esta ocasión Pedro, una revelación divina, Pedro dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Son palabras duras, difíciles. Son duras, son difíciles, pero son verdades. ¿A quién vamos a ir? Te seguimos a ti. Aunque eso signifique que nos discriminen, que nos señalen, que nos maten, que nos crucifiquen. Y mire, y todos ellos, excepto Judas que se quitó la vida, todos, no, y Juan que fue a la isla de Patmos, todos murieron como mártires. Ese fue el pago al seguir a Cristo. ¿Acaso no puede suceder lo mismo ahora? Está sucediendo lo mismo. Solo que no nos están matando por el momento. Hoy Él manifiesta su palabra por medio de su Santo Espíritu. Amén. Él manifiesta su palabra. Él enseña su palabra por medio del Espíritu Santo. Ahora sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando tú aceptaste a Cristo, cuando Cristo entró a tu corazón, a tu vida, el Espíritu Santo llegó a morar a ti, en ti, y mora en ti, y está en ti. Y Él da testimonio de lo que somos. Por eso que no acepte que la gente le diga que tú eres un pobre diablo. No acepte que la gente te menosprecie. Sea tu amigo, sea tu profesor, sea tu jefe, sea tu esposa, sea tu esposo, quien sea. Hermano, desde su lugar. Di lo que diga. Cualquier ocurrencia, di lo que diga. Lo importante es que yo sé quién soy. Cuando usted asume esa postura, hermano, quien sea el que lo menosprecia, tarde o temprano tendrá que reconocer que realmente usted es diferente. Pero cuando usted está peleando con el otro, no es que me dijo que yo soy feo. Ay, no, que me dijo que yo vengo de Colombia. Ay, no, que me dijo que yo vengo de Panamá. Ay, no, dicen que yo soy tercermundista. Ay, no, me dicen que yo nunca tuve una secundaria, una primaria, menos, y tampoco una universidad. Y que yo no tengo título. Y que yo no tengo aquello. Que yo no tengo, ay, pastor, ¿cómo me menosprecian? Pero es que ¿acaso tú dependes de eso? No son los títulos. No es tu posición económica, ni social, ni académica lo que te va a hacer valer ante los demás.
Es lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y si tú lo crees, tú vas a vivir en función de eso. Pero ¿qué pasa a aquel que no vive en función de eso? Piensa y le preocupa lo que los demás digan. Hay gente que le preocupa lo que los demás dicen. Yo, gracias a Dios, hermano, yo pasé por esa escuela. Y 3 veces la repetí, hasta que por fin me gradué. Pero a mí ya no me interesa lo que la gente diga de mí, siempre y cuando lo hagan mintiendo. Ahora, que no se me malinterprete, porque nunca faltará que alguien va a decir: el pastor dijo que no le interesa lo que la gente diga. Y sí me debe interesar, claro que sí, eso es así, siempre y cuando lo que estoy haciendo es incorrecto. Pero si la gente está hablando y dice que yo soy blanco, y yo me voy a enojar, ¿qué te parece que yo soy blanco? Si yo no soy blanco, yo soy moreno. Y eso sí es verdad. No me voy a enojar, pues. ¿Ah? Yo soy Moreno y así me llamo: Tomás Rodríguez Coronado Moreno Morán. Es lo que Cristo hizo por usted lo que vale, hermano. Cuando tú sabes lo que Cristo hizo por ti, cuando tú sabes tu identidad y sabes quién eres, no hay nada, no hay nadie que te pueda hacer la vida de cuadrito. ¿Sabes por qué la gente te hace la vida de cuadrito? Porque tú te lo crees. Y mientras que tú te lo sigas creyendo, tendrás problemas, por más que tengas a Cristo en el corazón. Amén, hermanos. Esta clase de prédica no saca amén. Pero como yo he dicho, hermanos, si no tiene amén, pídale un amén prestado a un hermano al lado. Y yo, por favor, préstame un amén porque no tengo. Mire lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso yo he dicho, el hombre no es un espíritu. Porque en mi país, la gente cuando se muere dice que se anda el espíritu por ahí velando, dice. Y cuando yo iba a los velorios, así, ponían una taza de agua, dice: no es porque el espíritu venga, porque se murió con sed. Digo, ¿cómo? Y de vez en cuando, después de un tiempo, el agua se desaparecía. Y yo decía: vino el espíritu de la persona y se la tomó. Mentira, fue el gato que pasó y tenía así, se la tomó. Nosotros no somos espíritus. Tenemos un espíritu que es muy diferente. Repito, no somos espíritus. Tenemos un espíritu. Lo que somos es alma viviente. Amén. 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 Ahí lo dice, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Aquí soplo es neumó, de neumología, que son los doctores, los neumólogos, son los que se encargan de atender los problemas bronquiales de los pulmones. De ahí viene el término en griego, neumo. Dios neumó, o sea, sopló, hálito de vida. El espíritu entró. Entonces cuando entró el espíritu, entonces ahí viene un resultado. La ecuación se da. El hombre entonces fue un ser viviente. No un espíritu, un ser viviente. Es decir, alma, que es lo que usted dice. Lo segundo, la palabra manifestada a los hombres. Es lo primero, el poder de la palabra. Lo segundo, la palabra revelada. La palabra revelada es para sus hijos. Primero, la palabra manifestada es a los hombres. Dios esta palabra manifiesta y le dice a los hombres que se tienen que arrepentir de sus pecados. Pero la palabra revelada es para sus hijos. Es la palabra poderosa, es el poder de la palabra. Jesucristo, la palabra viva, se manifestó y continúa manifestándose a los hombres por medio de la palabra. Ahora Él se revela a sus hijos como la palabra de verdad. Todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, todos nosotros que hemos aceptado a Cristo, pues, otra palabra, todos los que somos evangélicos, pues, todos los que somos evangélicos, aleluya, tenemos ahora el Espíritu de Dios que nos revela la palabra. Por eso Pablo dice, el Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu de lo que yo soy.
que yo soy su hijo. Y el diablo dice, no, tú no eres el hijo de Dios, tú eres un pecador, eres esto, eres lo otro. Y la gente dice, sí, soy un pecador, por más que yo vaya a la iglesia, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Pero si el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu y le dice que tú eres hijo de Dios, tú tienes que creerlo. Esa es tu parte. Esa es mi parte. Creer. Yo quisiera que existiera otro elemento además del creer, pero la Biblia nada más dice que hay que creer. Dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hay un proceso. Hay un proceso. Entonces, el Espíritu de Dios le revela a nuestro espíritu lo que somos. Todos los días Dios me dice a mí que yo soy su hijo. Y por eso yo soy feliz. Por eso a mí me da lo mismo si alguien dice, pastorcito, panameño. Ustedes tienen los Panama Papers. Tuvieron a Noriega, que estuvieron bajo la bota de los gringos 100 años, que se independizaron de Colombia. Eso es cierto, después le hablo de ellos. Y pues, en realidad somos unos pobres diablos. Ay, y ahora con los países de Panamá peor. Sí, yo no puedo ser hijo de Dios. Pues a mí no me interesa si Panamá hizo lo que hizo y lo que pasó. Yo sé quién soy. Yo sobre que soy panameño, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Eso es lo que prima. Eso es lo que importa. Por eso que yo le decía a los hermanos en Basel, cuando ustedes entran por esa puerta, en este caso allá, su pasaporte queda de aquel lado. Aquí no hay colombianos, ni venezolanos, ni panameños, ni belgas, ni suizos, ni europeos. Aquí hay hijos redimidos por la sangre de Cristo. Aquí no hay bandera. Por eso aquí yo no me gusta poner bandera. Porque allá en Suiza pusimos bandera así, por toda la iglesia. Pero resulta que se quedó alguien sin bandera. Un país se quedó sin bandera. Y eso, hermano, fue un dolor de cabeza. La gente es bien complicada y le complican la vida a uno. Y yo, hermano, para evitar, quiten toda esa bandera, hombre. Y ya después se puso contento. Sí, así es, pastor. Porque si no está la bandera, son impares. Qué tontería, ¿no? Porque me daba la bandera, se nos oye que se va de la iglesia. Estaba su bandera. Y no es el país. Pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy, aleluya. Y eso es lo que importa. Amén. Yo sé quién soy, hermano. Usted diga, mire, haga la prueba, diga lo que usted quiera de mí. Ahora, si Cristo no estuviese en mí, si Cristo no fuera parte de mi vida y yo fuera un impío perdido en el pecado y alguien dice de mí esto y lo otro, entonces sí hay razón para enojarme. Porque, lógico, no tengo a Cristo, no tengo identidad. Y lógico, como no tengo identidad, voy a defender mi identidad, sabrá Dios cuál. Pero como tengo a Cristo, a mí no me interesa lo que la gente diga. ¿Me estoy explicando? Porque sé quién soy. La cámara va a ver que me voy a ocultar, que se me fue. No puedo leer. Bueno, vamos a intentar leer con la gafa. Es que no me puedo agachar porque el dedo todavía me sigue doliendo. Hermana, por favor. Gracias. Aleluya. Ya usted se ganó un escalón al cielo. Seguro, hermano. Dale un aplauso al Señor, hermano. Entonces, ¿me estás entendiendo?
perfecto. Si no, si te predico en irlandés si quieres. No me pruebes, no me tientes. Lucha. Así es, hermano. La palabra revelada es para sus hijos. Mientras que la palabra manifestada es para los hombres que no conocen a Dios. Pero la palabra revelada es para sus hijos, para los que son como niños. Esto no significa que la palabra revelada es únicamente y exclusivamente para los niños, sino que debemos ser como ellos. Ahí en Mateo capítulo 11 el Señor lo dice en el versículo 25 al 26. Si no fueren como un niño no entrarían en el reino. Y tenemos que ser como los niños. Ellos son inocentes y se lo creen todo. Yo le prometí un traje a la Sara. Y llegando a Panamá, lo primero que me preguntó fue el traje. Y ella se lo creyó. Gloria a Dios que se lo había comprado. Porque si no me meten problemas. En Capellanía de Natá, en mi país, yo pastoreaba una iglesia. Y había un niño, Ricardo se llama, ya Ricardo está casado. Vive en Finlandia, imagínense. Y Ricardo tendría 7 años. Y la mamá era directora de una escuela y el papá era taxista. Y yo vivía en una casa aledaña a la de ellos. Y yo me quedaba a veces con ellos. A mí me han encantado los niños siempre. Me vuelven loco, me desesperan. Y me quedé con ellos. Y comenzaron él y su hermanita, que era más chiquita, a jugar conmigo. Y se me trepaban aquí arriba en que caballo, vamos pues. Y pastor, vamos a jugar aquí. Ay, vamos pues. Y la pasábamos chévere. Pero pasaba la hora y no aparecía el papá ni la mamá. Ella generalmente llegaba a las 6 de la tarde. Ya eran las 9 de la noche y no aparecía. Ella me decía, pastor, ¿y por qué no viene mi mamá? Y digo, no, algo habrá pasado. Quizás tu papá no ha podido pasar por ella, pero seguro que va a llegar. Tranquilo, vamos a seguir jugando. Pasó media hora. Pastor, vamos a orar por mi mamá. ¿Tú crees que si oramos para que mi mamá aparezca? No, así no fue el asunto, así no fue. Yo les dije a ellos, vamos a orar por tu papá y tu mamá. ¿Ustedes creen que si yo oro, Dios la puede traer inmediatamente? Y dice Ricardito, sí, yo lo creo. Y yo dije en ese momento, Dios mío, me metí en problema. Porque lo digo con tanta convicción el chiquillo que yo digo, padre, y si oro y no llegan los papás. Pero me arriesgué y oré, Señor, que bla, 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 bla. Hermano, no les miento, Dios lo sabe. Hermano, terminando la oración y suena el pito, ¡plá! Que venían llegando. Y Ricardo me dice, pastor, Dios es verdad, Dios existe. Dios me respondió. Yo casi me atrevo a asegurar que Dios respondió la oración no por la fe mía, sino por la fe de ese niño. Por eso entonces Jesucristo dice, si no fuésemos como un niño, no entraríamos al reino. No significa que ahora hay que andar con chiquilladas, porque eso es la otra. Que en la iglesia hay gente que parecen chiquillos, viejonazos, verdes y viejonazas también. Hermano, tenemos que comportarnos como tales. Por favor, comportémonos como personas maduras que somos. Estos días yo iba caminando y yo veo un hombre, digo, este tiene como 25 años, con el pantaloncito bien refajado así, un suertecito que hacía la seguridad, un suertecito, y muy así, bien musculoso, todo, wow, 25, 26 años tendrá. Y una de esas me mira así, man, era un viejo. Yo digo, este tiene como 70 años, pero porque bueno, gloria a Dios, quiere ser así, pero yo no andaría así. Porque yo no andaría así. Mi esposa le gusta que yo use esas camisitas y yo la uso con la fuerza. Dios mío, no faltará alguien que dirá ridículo. Pero bueno, es la palabra revelada para sus hijos. Pero para que esa palabra sea revelada, nosotros tenemos que creer. Y tenemos que asumir un comportamiento como un niño en ese sentido. Creer. La palabra revelada, que es Jesucristo, también se manifiesta como justicia
Y esa justicia se revela por fe, como dice Romanos capítulo 1 al 17, no lo voy a leer. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesucristo, la palabra revelada, no significa que Él traiga una nueva revelación, sino que nos ilumina con su Santo Espíritu para que entendamos esa revelación en la palabra. Mucho cuidado cuando el pastor dice, Dios me dio una revelación. Mucho cuidado, hermano. Si ustedes me escuchan decir eso, díganlo, por favor, de veras, les hablo en serio, díganlo. Porque yo no le estoy trayendo nada nuevo aquí. Nada nuevo. Es seguro que este mensaje que yo estoy predicando lo predicaron muchos predicadores mucho antes que yo existiera, siglos atrás. Amén. Así que no es ninguna nueva revelación, es la iluminación del Espíritu Santo, que es muy diferente, para que entendamos esa revelación. Lo que para usted es una revelación nueva, no es una nueva revelación. Es una nueva revelación para usted porque usted nunca la entendió y nunca la descubrió, pero siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí. Así que cuando usted escucha al pastor, mire, me estoy poniendo yo en primera persona porque no voy a utilizar personajes ni voy a señalar a nadie. Pero si usted me escucha a mí, que yo digo algo que no está en la Biblia, dígamelo, pastor, usted dijo esto, ¿qué dije yo? Que hay que pactar con Dios. ¿Cómo? Dije eso. Sí, que hay que traer el dinero para que Dios te bendiga. Tráele a Dios tanto y Dios te regresa tanto. Yo lo dije, sí, vamos a ver el video. Y yo voy, hermano, y yo les aseguro que yo aquí públicamente me arrepiento. Pero aquí yo no le voy a decir nada nuevo, le voy a predicar lo que dice la palabra. La palabra revelada es para sus hijos. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú buscas a Dios, Él te revela esa palabra. Y por eso es que cuando usted escucha a un predicador, usted se queda con la boca abierta, así como babieco, así. Tiene una gracia, tiene una manera, hermano, es la gracia de Dios. Y usted notará que la mayoría de ellos usan la palabra revelada. Dios les revela la palabra. Usted ha leído ese pasaje muchas veces, pero de repente alguien le predica y usted queda y dice, wow. Porque es la palabra revelada. Amén. Mire usted el verbo, mire usted la acción. Es la palabra revelada, no una nueva revelación. Hay gente que se toma fotos y la pasa por Photoshop. A eso le pasó a una persona. Se quería casar y no sabía cómo. Mire, hermano, era tan feo, o tan fea, no sé, que montó una foto y le puso Photoshop y se veía bonita. Y la puso en internet y el primero que dice, esta mujer, gloria a Dios. Y se citaron, estuvieron hablando por un periodo y cuando se vieron, de verdad, cuando se vieron cara a cara, el hombre, literalmente, esto pasó, literalmente el hombre, hermano, dijo, Dios del verbo hecho carne. Y mira, yo no voy a pensar, yo prefiero pensarlo. No, hermano, el hombre se arrepintió porque le inventaron un Photoshop. Pues la palabra de Dios, da risa lo que digo, pero mire usted la aplicación que le voy a dar. La palabra de Dios no es retocada por Photoshop. La palabra revelada es tal como es. Amén. Cuando la palabra se te presenta como es. Aquí no se la vamos a retocar para que no se ofenda, para que no se sienta mal, para que no llore. Ay, porque si no se va de la iglesia y los diezmos, entonces ¿quién los paga? No, señor, hermano, si te vas, pero la verdad se te dice. Porque es mi responsabilidad como pastor. Aquí no vamos a retocar la palabra, simplemente la vamos a predicar tal como está. Y finalmente, la palabra demostrada. Lo primero que vimos fue entonces la palabra manifestada,
y últimamente la que tocamos, la palabra revelada, y finalmente la palabra demostrada. Esto habla de testimonio. La conducta del creyente es la palabra demostrada a un mundo incrédulo, un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Un testimonio de la resurrección que hemos experimentado. La palabra viva y el poder, el transformador de la palabra escrita. Mira, hermano, la palabra demostrada es la palabra que da testimonio. Esa palabra que está en ti, que es Jesucristo, tiene que dar testimonio de lo que tú y yo somos. Esa palabra. Tú no la conoces, no la manejas perfectamente, pero esa palabra que mora en ti, recuerde que esa palabra es